En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Saludo de corazón a todos los que nos siguen por el canal. Hoy que celebramos la memoria de San Juan Bosco, presbítero, educador, también pionero, ¿no?, en esta labor de trabajar con los niños, los adolescentes. Pedimos también por toda la familia salesiana y vamos a disponer nuestro corazón, sabiendo que el Señor siempre nos tiene esa palabra, ese gesto, ese regalo que necesitamos, y por eso no hemos de estar distraídos, al contrario, sino estar bien atentos para recibir ese don. Vamos a disponernos reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que suscitaste al presbítero San Juan Bosco como padre y maestro de los jóvenes, concédenos que, inflamados en su mismo amor, podamos dedicarnos a servirte solo a ti y a la salvación de los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, alguien llegó a David con esta información: el corazón de la gente de Israel sigue a Absalón. Entonces David dijo a los servidores que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, pues no tendremos escapatoria ante Absalón. Vamos rápidamente, no sea que se apresure, nos dé alcance, precipite sobre nosotros la ruina y pase la ciudad a filo de espada. David subía la cuesta de los Olivos llorando, con la cabeza cubierta y descalzo. Los que le acompañaban llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey Bejarín, salió de allí uno de la familia de Saúl, llamado Semei, hijo de Guerá. Iba caminando y lanzando maldiciones, y arrojaba piedras contra David y todos sus servidores. El pueblo y los soldados protegían a David a derecha e izquierda. Semei decía al maldecirlo: fuera, fuera, hombre sanguinario, hombre desalmado. El Señor ha hecho recaer sobre ti la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino has usurpado. Y el Señor ha puesto el reino en manos de tu hijo Absalón. Has sido atrapado por tu maldad, pues eres un hombre sanguinario. Abisai, hijo de Zerullá, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto al rey, mi señor? Deja que vaya y le corte la cabeza. El rey contestó: ¿qué hay entre ustedes y yo, hijo de Zerullá?
Si maldice y si el Señor se lo ha ordenado maldecir a David, ¿quién le va a preguntar por qué actúas así? Luego David se dirigió a Abisai y a todos sus servidores. Un hijo mío, salido de mis entrañas, busca mi vida, cuanto más esté benjaminita. Déjenle que me maldiga, si lo ha ordenado el Señor. Quizá el Señor vea mi humillación y me pague con bendiciones la maldición de este día. David y sus hombres subían por el camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, sálvame. Levántate, Señor, sálvame. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? Ya no lo protege Dios. Levántate, Señor, sálvame. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Levántate, Señor, sálvame. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Levántate, Señor, sálvame. Aleluya, aleluya. Corazón, para que puedas anunciar el Evangelio como conviene. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Por la Señor. señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo, y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchara de su comarca. Mientras embarcaba,
el que había estado poseído por el demonio, le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siguiendo las lecturas de esta semana, nos damos cuenta cómo el mismo pecado que la persona comete trae sus consecuencias. Y cuando se habla del juicio, en realidad Jesús, en varios pasajes del Evangelio, él habla de que él no viene a juzgar, ¿no?, sino que nosotros mismos somos los que nos juzgamos, ¿no? Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que van hablando de esa realidad, ¿no? Dice: el que excave un hoyo caerá en él, ¿no? O el que ponga una trampa caerá en ella. Y es que aquí se va viendo como del mismo pecado de David va siguiendo todo eso que mismo Dios le dijo. O sea, de tu pecado va a salir las consecuencias y tú aprovechas esas consecuencias también para purificar el mismo pecado, ¿no? Y vemos como Absalón, su hijo, lo persigue para matarlo, increíble, ¿no? O sea, como también la ambición, el dinero, el pecado mismo deforma al ser humano y lo vuelve un criminal. De hecho, es la imagen de este poseído del Evangelio, un hombre que le tenían miedo, de hecho, ni pasaban por allí, ¿no? Dice que rompía las cadenas, destrozaba los cepos, nadie tenía fuerza para dominarlo. O sea, esta imagen que toma Marcos es la imagen del poder del mal. O sea, nadie puede con él, ¿no? Lógicamente, Cristo, solo puede Cristo, ¿no? Pero aquí ponen la imagen de un hombre no solo desfigurado, porque dice que vivía en los sepulcros. O sea, es como todo el sentido de muerte. O sea, justo el diablo, el mal, hace que la persona se vaya desfigurando y llegue hasta la muerte, ¿no? Yo recuerdo hace unos años, cuando recién casi llegué a Colombia, conocí a una señora que su hijo, un hombre ya de estudios, con carrera, una persona pues ya bien, ¿no? Resulta que se fue metido en la droga y cómo la droga lo fue poco a poco hundiendo, y es increíble porque así es como actúa el pecado, ¿no? Lo fue desfigurando, lo fue haciendo perder su identidad hasta el punto de al final dejarlo todo. O sea, perdió trabajo, perdió familia y acabó como un habitante de calle, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ella me hablaba, dice, ¿no? Y me preguntaba por qué él le habían dicho que lo habían conocido o reconocido por aquí en Medellín, ¿no? Y ya me ves con otros compañeros jóvenes buscando, ¿no? Porque yo tengo un compañero que trabaja también con habitantes de calle, pero es impresionante hasta que al final dimos con él, ¿no? Cómo la persona puede llegar a estar tan desfigurada, ¿no? Eso es lo que hace el pecado. Y de hecho, el mismo David, cuando dice que estaban saliendo huyendo porque venía su hijo Absalón, porque el pueblo se había unido a Absalón, y aparece un hombre maldiciendo a David, ¿no? Y él dice, no, déjenlo que me maldiga, quizá Dios se apiade de mí, ¿no? O sea, él está acogiendo las consecuencias de su pecado y él reconoce que eso le sirve también como purificación. El otro día también hablaba con una persona que hace muchos años no se confesaba, ¿no? Y yo le iba dando como una catequesis muy breve, ¿no? Diciéndole como los pasos de la confesión, y le hablaba del último paso después de la confesión del pecado, es cumplir la penitencia. Y la penitencia no es solo como ese Padre Nuestro o ese rezo y ya, ¿no? Que a veces parece como si fuera a ser un rezo superficial, sino que la penitencia es muy profundo, porque es esa terapia que uno tiene que hacer, porque Dios me perdona, pero el pecado ha dejado en mí una huella, o sea, ha dejado consecuencias, inclinaciones, y eso Dios es verdad que me perdona, pero esa inclinación yo tengo que trabajarla, ¿no? Y tengo que poner medios. Entonces es como el médico que te pone la receta y dice, bueno, pues ahora tienes que hacer esta terapia para ir purificando y salvando
saliendo de esa inclinación al mal, ¿no? Y entonces me acuerdo porque esa mujer decía, pues tienes toda la razón, porque yo he estado tanto tiempo siempre en lo mismo y aunque uno se confiesa, sigue en lo mismo, si no pones la penitencia. Bueno, pues la primera penitencia es asume las consecuencias de tu pecado. O sea, asume primero con humildad que has fallado, ¿no? Y asume dónde estás y pídele ayuda a Dios y pide ayuda a los demás. Porque aún en medio del pecado, que es lo que le pasó a David, desde ahí Dios puede reconstruir no solo tu vida, sino hacerte también dador de vida. Fíjense que en el Evangelio, cuando cura este endemoniado, al final dice que la gente se sorprendió al verlo ya en sus cabales, en su sano juicio, vestido, ¿no? Porque antes estaba desnudo, ¿no? Y él quería seguir a Jesús. Y dice, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero él no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo. Es curioso porque los gerasenos, los de esta región pagana, como claro, los diablos fueron a la piara de cerdos, ¿no? Y se hundieron en el lago, ¿no? Dijeron, no, este hombre no nos conviene que esté por aquí, ¿no? Nos hunde la economía, ¿no? Entonces dicen, no, o sea, y a Jesús lo sacaron de la región, pero muy inteligente Jesús. Jesús dice a este hombre, no vengas conmigo, porque podía haber sido con él. Dice, no, quédate tú aquí, porque tú eres de los suyos. O sea, tú has experimentado la salvación, tú puedes ser fermento en esta tierra, ¿no? O sea, a mí no me admiten, pero a ti te van a admitir. O sea, ojalá que nosotros desde el mal, todo el mal que hemos hecho y que era muy famoso, ahora podamos ser luz. Y yo recuerdo, no este caso, porque este hombre también intentó luego hacer una terapia, este joven que decía, ¿no? Que estaba de habitante de calle, pero yo he conocido personas en centros de drogadicción y a mí me sorprendió gratamente que justamente los que estaban como monitores y ayudando a salir de la droga eran ex-drogadictos, ¿no? O sea, personas que habían experimentado la dureza del mal, ¿no? La dureza de la droga o del pecado, y que ahora por la gracia del Espíritu y de Dios han salido, ellos son los mejores salvadores, ¿no? Los mejores porque conocen ese camino, así como Jesús con este endemoniado. Ojalá que nosotros no nos lamentemos o no nos quedemos en ese mal pues, que hayamos hecho, ¿no? O en las consecuencias, sino que todo eso lo transformemos en bien para muchos. O sea, nuestra historia, aunque haya sido una historia de pecado, tocada por la misericordia de Dios, se convierte en historia de salvación y en camino de esperanza para muchos que quizá como nosotros han estado también cayendo en lo más bajo, ¿no? Y Dios para todos les da esperanza. Para eso viene la Eucaristía, justamente para salvar a todos los pecadores. Así sea. Bendito eres tú, Señor. Bendito tu santo nombre. Tú que has hecho el cielo y la tierra, Dios grande, Dios excelso, tu Rey poderoso, bendito eres tú. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Acepta, Señor, la ofrenda de tu pueblo santo en la conmemoración de tus santos y por la participación en este misterio, concédenos dar testimonio de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, por Jesucristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu Iglesia, con vitalidad siempre nueva, y nos das pruebas evidentes de tu amor. Ellos también nos estimulan con su insigne ejemplo y nos ayudan siempre con su piadosa intercesión para que colaboremos en el plan divino de salvación. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y santos, llenos de alegría, te glorificamos cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Así pues, querido Padre, celebrando ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos por nuestros hermanos difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Juan Bosco y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo,
con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora fieles también a la infinita misericordia de Dios, que sabe sacar del pecado, de las consecuencias del pecado, sabe sacar misericordia, motor también para levantar a muchos, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, tú que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un signo fraternal de paz. Paz de Cristo, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no sé dónde pero una palabra tuya bastará. Pon en mí tus ojos, soy tan pobre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. ¿Cómo sabré gritarle al mundo la verdad? Yo contigo iré y seré la luz que
Oremos. Que este banquete santo nos fortalezca, Señor, Dios Todopoderoso, para que, siguiendo el ejemplo de San Juan Bosco, la caridad fraterna y la luz de tu verdad se hagan patentes en nuestro corazón y en nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.